Hola, buenas Buen- tardes. Buenas tardes y muy bienvenidos a este Ateneo Profesional en Violencias. El tema que hoy nos convoca es mujeres, violencias y consumos problemáticos. Nos acompaña hoy como disertante Irene María Gutiérrez, psicóloga por la Universidad Nacional de Tucumán y licenciada en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral, especialista en drogodependencias, con formación de posgrado en neurociencias y psicoterapias contemporáneas y en prevención de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Cofundadora y psicoterapeuta en el equipo interdisciplinario Fertilidad y Salud y coordinadora del espacio grupal para parejas que transitan la infertilidad. Psicoterapeuta con amplia trayectoria en clínica individual, familiar y de pareja, así como en supervisión de profesionales. Docente y coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Integral de la Fertilidad e Infertilidad en esta casa de estudios. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Muchas gracias. Un placer, la verdad. Bueno, ¿cómo están todos? Queríamos esperar un ratito más, así que disculpaba la demora de unos minutos, pero era para que estén la mayor cantidad de compañeros posibles. Bueno, lo que nos convoca hoy es algo que llevo largo tiempo trabajando y estudiando desde distintas aristas, justo lo comentaba con Marce. Mi idea era poder compartir este espacio, digamos, para más que nada reflexionar una temática que es muy compleja, es profundamente sensible y muchas veces está invisibilizada en los ámbitos de salud, en los ámbitos de justicia, en el ámbito de lo social. Trabajando en estas distintas áreas o asesorando en distintas áreas, también me tocó poder ir experimentando cómo se entrelazaban distintos, de otra manera, ¿no? De una manera en la que uno decía qué complejo es que hay sistemas, que hay un sistema que puede responder de manera individual a distintas temáticas, pero no puede responder a la complejidad que implica la mirada integral sobre realmente lo que sería la mujer y los consumos problemáticos, ¿no? En este caso, a ver, para mí una de las cosas más importantes, me disculpo, es iniciar, digamos, con esta pregunta hacia ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de esta temática? A ver, para mí una de las cosas más importantes es que hablar de mujeres, hablar de violencias, hablar de consumos problemáticos no es hablar de drogas. O sea, esto es súper importante y lo van a ver a lo largo de esta clase. Dios mediante pueda eh, desarrollarla de la manera en la que ustedes puedan ir también interactuando y ofreciendo sus conocimientos, que claramente son vastos y estaría muy bueno poder enriquecerla, ¿no? Pero para mí implica hablar de sufrimiento, no de drogas, sino de sufrimiento. Hablar de vínculos que están atravesados por distintos discursos de poder, hablar del cuerpo. Yo en un inicio había pensado ponerle a la clase cuerpos silenciados, ¿no? O sea, como el cuerpo está acallado de alguna manera por distintos tejidos, por distintos discursos, por las violencias que los atraviesan, castigados, medicalizados, abusados, abandonados, desde distintos lugares expulsados, porque no hay una respuesta integral, ¿no? Para mí implica hablar de mujeres que muchas veces llegan tarde a pedir ayuda porque por años de años aprendieron que el dolor que tenían y que vivían y la realidad que les tocaba vivir no merecía ser escuchada. Cuando yo pienso en los consumos problemáticos, generalmente cuando invito a alguien a que lo piense, cae rápidamente en esta explicación de índole más individual, ¿no? Como decir, bueno, es la falta de voluntad, es la impulsividad, tomo malas decisiones, no tiene límites, no tuvo límites. Sin embargo, atrás de todo esto, o sea, uno puede hablar del consumo problemático en la mujer y darse cuenta que detrás de todo esto en muchas historias de consumo aparecen trayectorias donde se entrecruza con la violencia física, con un abuso sexual infantil, la negligencia emocional, o sea, vínculos de índole más traumáticos, la exclusión social,
y de por sí una desigualdad estructural que está planteada desde el sistema, que cuando lo vayamos viendo vamos a ir entendiendo por qué hablo de una desigualdad en este caso. En las mujeres lo que se nota a diferencia de los varones es que o sea, estas experiencias que van viviendo tienen características como muy distintivas, muy específicas. Por ejemplo, en la mujer encontramos situaciones de violencia obstétrica, donde hay prácticas invasivas, digamos, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, el silenciamiento de un duelo gestacional y perinatal, como les dijo hace rato Marcela, tengo el gusto de poder estar coordinando una diplomatura sobre temas de fertilidad e infertilidad y hablamos mucho del tema de los duelos silenciados y de cómo hay una mirada de juicio desde la sociedad o el hecho de el silencio frente a lo que no se ve, el silencio frente a lo que no le duele al otro o porque no tiene corporeidad, ¿no? La sobrecarga en tareas de cuidado, la dependencia económica, también un tejido social del mandato, ¿no? Sobre lo que implica la maternidad y la paternidad, y en este caso la diferencia que se hace en muchas ocasiones y lo que eso significa, ¿no? Por ejemplo, para mí hay como toda una trama que en la salud mental femenina es necesaria tener en cuenta. Entonces no podemos pensar esto, el consumo, sin pensar en un contexto, como dice acá, relacional, social y de entender lo que son los discursos de género. Por eso esta propuesta de esta clase que les traigo es poder pensar el consumo no como un fenómeno aislado, por eso les hablo de lo relacional, sino como parte de una red compleja de vulneraciones en la que está expuesta la mujer. Yo no me voy a centrar en la sustancia, me voy a centrar en la persona y particularmente en la experiencia que tienen las mujeres en el tejido social y la complejidad de lo que eso implica, ¿no? Entonces les devuelvo un poco la pelota, eh, más que nada, a ver, pensando en que ustedes puedan participar, en que puedan traer su conocimiento y puedan responder a esto, o sea que en su experiencia profesional, en su experiencia personal, ¿qué relación ustedes encuentran entre la violencia de género y los consumos problemáticos? ¿Quieren? Alex, Hola, buenas tardes. hola, un gusto. Eh, Igualmente. Bueno, en mi caso, yo soy médico y siempre trabajé en guardia Mm, y también en servicio de ambulancia. Y lo primero que se me viene a la mente es el consumo problemático por parte del varón, en este caso, ok, lo cual perjudica a la mujer, ¿no? Me ha tocado atender muchos casos de mujeres que venían con signos de violencia de género y mayormente manifestaban o se veía, porque hay mujeres que no lo manifiestan por miedo, por X o Z motivo, pero se veía que atrás de eso había un hombre que era, más allá de violento, que tenía problemas de consumo, ya sea alcohol, drogas y demás. Por otro lado, lo otro que se me viene a la mente también es aquella mujer que consume, eh, pero que viene con una historia de vida complicada. Y es lo que usted mencionaba, ¿no? El hecho de quizás una familia ausente o un abandono social o ciertas situaciones en etapas jóvenes o en adolescencia que la llevan a terminar en el consumo en el consumo y que esto sea un gran problema en su vida. Son las dos aristas que se me vienen, las dos áreas, pero sé que hay mucho más. me encanta porque ahí podés ver cómo el consumo a veces no es parte de la cotidianidad en la mujer en cuanto a que ella sea la usuaria, sino
cómo puede estar en un entorno donde el consumo sea problemático para ella en tanto y en cuanto la convierte en víctima de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder entender esto. Por otro lado, si algunos se animan, no tienen ganas de hablar, no hay ningún problema, pero por ahí sí se animan a escribirlos en el chat, a ideas que se les vaya ocurriendo pueden hacerlo, ¿no? Pero piensen esto, por ejemplo, o sea... hay una frase que, bueno, Marce me escuchó ya en un momento y tiene que ver con Gabor Maté, que es un médico que realmente me gusta mucho a mí y la línea que él tiene de abordaje de entrevista es muy interesante. Y él pregunta, ¿no? Hablando en temas de trauma y en conceptos de consumo, y él dice, yo no pregunto por qué consume la persona, sino que pregunto por qué el dolor de la persona. Hablamos mucho sobre la historia que trae y no sobre la sustancia que consume. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque generalmente el consumo en la mujer se ve mucho como una anestesia emocional, una forma de anestesiamiento frente a distintas situaciones, frente a situaciones de abuso, exposición, situación de calle, estar en situaciones de muchísima vulnerabilidad y el consumo lo que hace en esto junto con la violencia de género es la doble victimización. Y en este caso es una doble vulneración en la mujer. A ver, el consumo lo usan para adormecer y al mismo tiempo para obnubilar o para sobrepasar alguna situación, para cobrar coraje, para vivirla, para poder enfrentar un trauma, por supuesto enterrándolo a veces bajo bastantes capas de consumo, como diría yo, para trabajar, o sea, surge mucho, para que ustedes lo vean, y esto me parece importante. Generalmente cuando hablamos de estos temas, de la relación entre ambos, vemos mucho lo que es el aislamiento, ¿no? O sea, una mujer en situación de consumo no es muy común en las consultas que tenemos nosotros. Sí, quizá en las emergencias, pero no en las consultas que tenemos. Y esto lo van a ir viendo y van a ir viendo los porqué de esto, sobre todo porque en algún punto, más allá de lo heredado y de lo que puede haber en el discurso, hay una invisibilización en lo institucional de la complejidad de la mujer en este caso. Yo entiendo que es una era en la que se habla mucho sobre el empoderamiento en la mujer, pero en el discurso es una cosa y en la práctica, en las instituciones, es otra. Entonces, muchos de ustedes pueden haber tenido, a ver, una idea que esté vinculada al tema de consumo, pero yo les planteo, o sea, el consumo en la mujer rara vez, y es rara vez, se comprende sin analizar este contexto, digamos, el contexto social, el contexto de género, el contexto vincular en el cual está entramada la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender esto, o sea, no, a ver, más que nada es esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos comprender la complejidad si no entendemos la complejidad de la vida de la mujer? Claramente, yo no creo que la mujer sea un ente aislado, esto lo sabemos, entendemos que es parte de un sistema y de un sistema social, y no hay una causalidad, como les digo acá, que sea de carácter lineal, no es que esto se da por esto, sino que la trama compleja está porque es parte de una sociedad que tiene un tipo de discurso, pero hay una institución, pero hay instituciones que no lo siguen al discurso, o que no lo pueden aplicar, o que lo aplican de una manera, o que lo plantean de una manera muy ideal. Entonces, una mujer que tiene un entrecruzamiento con la ley y al mismo tiempo, por temas de delincuencia, consumo, violencia, y al mismo tiempo es madre, quiero que entiendan esta parte, o sea, el nivel de exclusión, ya sea madre que esté embarazada o que haya parido y que tenga hijos vivos a cargo. En toda esa situación es muy complejo porque no hay un sistema que las abarque, no hay una institución que las acompañe. Entonces, es importante pensar, ¿no? O sea, esa penalización social que hay. Es muy importante. Uno de los errores que yo veo más frecuentes, digamos, en la parte institucional y en la clínica, cuando trabajamos con mujeres y consumo y violencia, es que analizan el consumo como si las mujeres fueran tal cual igual que los varones. Y la realidad es que no es así. El consumo es distinto, la dinámica de consumo es distinto, los motivos de consumo son diferentes y cómo funciona la sustancia dentro del circuito en la vida de la mujer es un tejido totalmente diferente. No es ni mejor ni peor, es diferente.
Entonces, acá no hablamos de que sea mejor una cosa o la otra, sino que hablamos de lo que esto implica, ¿no? O sea, una mujer que es madre y consume, una mujer que consume y está en situación de calle, y muchas mujeres se prostituyen para seguir con el consumo. Muchas de ellas fueron excluidas de sus hogares en temprana edad. Muchas de ellas no fueron excluidas, sino que simplemente no tenían un espacio de contención a donde volver. Entonces hay mucho de esto en el tejido, que nosotros podemos decirlo de esa forma, pero hay detrás un mala madre, promiscua, peligrosa, irresponsable, una cantidad de discursos y de mandatos que son muy complejos, ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones que son muy interesantes. La de Moya es muy interesante. Yo después puedo ir planteándoles algunos textos como para que lean, les puedo dejar después con gusto algunas cosas, pero muestran que existen diferencias que son muy significativas en las trayectorias de consumo, tanto de los motivos, el obstáculo para pedir ayuda, y ahora empiezan a pensar, ¿qué pasa con estas mujeres si piden ayuda y por qué no llegan como llegan los varones a pedir ayuda, ¿no? Y en las consecuencias sociales que enfrentan. Este estudio que yo les hablaba de Moya es muy interesante porque él dice, hay una, o sea, una persona que tiene un trastorno por consumo, digamos, ya de por sí es socialmente juzgada, pero cuando la que consume es la mujer y no el varón, el deterioro moral que está atribuido a la mujer es superior. Hay un estigma y un juicio de lo social que es superior. Entonces está esto, ¿no? Más allá de la adicta, digamos, está la mala madre, o sea, está todo este tejido y toda esta penalización. O sea, hay un juicio social que no va a recaer, perdón, sobre el consumo, sino sobre la mujer. No penalizan el consumo, sino que penalizan a la mujer que consume. O sea, van directo sobre la persona y el, entre comillas, por favor, la calidad de persona de la que estamos hablando. Como si fuese algo para categorizar. Entonces, muchos autores, Aróstegui y Santamaría es uno de los primeros que, y de los que últimamente, no de los primeros, sino de los últimos que hizo todo un trabajo sobre hablar de esto, ¿no? Del doble estigma que hay. Es decir, por un lado se penaliza el consumo, por el otro lado se castiga la transgresión, digamos, de esos mandatos de género, y habla de que la mujer rompe, digamos, con la expectativa cultural del cuidado. Hay como una mirada puesta en la mujer como la mujer madre, la mujer contenedora, la mujer que brinda los cuidados, o sea, desde otro lugar, ¿no? Desde el control emocional, una actitud de servicio y de disponibilidad a otros. Por supuesto que esto, quizá la gente no lo diga en voz alta, pero salgan a investigar un poco y se van a dar cuenta de que hay un tejido muy complejo sobre la mirada a la mujer, siempre desde el lado más delicado. O sea, entonces, la mujer que consume rompe con todo eso, rompe con todo, porque no está al cuidado de nadie, porque Agatha se hace cargo de sí misma, a duras penas, digamos, porque no está a disposición del servicio del otro, porque la mirada está puesta sobre sí misma, está muy enfrascada en sí misma, hay un nivel de aislamiento social que es terrible. Y por otro lado está esa doble penalización que existe, que tiene esos efectos que son concretos. O sea, muchas mujeres, y esto lo van a ver si han trabajado en servicios, muchas mujeres, muchas, ocultan su consumo, ocultan el consumo, no piden ayuda, retrasan los tratamientos que puedan tener, los dilatan por millones de motivos. No hay al día de hoy psiquiatras especializados en los sistemas, y esto es súper importante que lo sepan. No sé cómo es el resto del país, sé que en Buenos Aires tenemos más posibilidades, ¿no? Pero en Tucumán no hay psiquiatras especializados en perinatalidad y consumo al mismo tiempo. Y ustedes tienen servicios de salud mental con mujeres que hacen cuadros bastante severos, con patologías duales en las mujeres que deben de ser medicadas y están embarazadas y consumen. Entonces la complejidad es mucho más que la del varón en un montón de situaciones. Evitan denunciar la violencia a la que viven, porque si ellas denuncian violencia, lo más probable es que el miedo está en que pierdan sus hijos o que sean juzgadas. Punto. Permanecen en relaciones que son de índole abusiva por dependencia emocional, económica, sienten vergüenza extrema por estar en las condiciones en las que están. Y esto no se los digo porque lo digo un texto, se los digo porque los vi.
en 10 años de servicio, la característica que tenían en el relato las mujeres mostraba violencia, mostraba vergüenza. Se sentían, realmente es como que les había pasado la vida por arriba, pero en cuanto a su autoestima, empobrecida, como si no fueran dignas de recibir ayuda o no fuera posible, no fueran ellas pasibles de recibir ayuda y no fuera posible para nosotros extender una mano y brindar un espacio donde sean validadas, contenidas, acompañadas. Entonces, aparte de todos los casos de consumo que podemos ver, a ver, hay todo un tejido sobre lo traumático en la mujer que es importante de verse. Hay herencia en la historia familiar de la naturalización de la violencia y la naturalización de la pormenorización de lo que la mujer puede o no llegar a ser, es capaz o no de llegar a ser, ¿no? Entonces hay investigaciones como por ejemplo la de Llopis o la de Stocco, que por eso les digo, después les puedo ir dando, donde hablan de que gran parte de las mujeres que están en situaciones de violencia y de consumo y donde estos dos factores interactúan en la mujer, tuvieron antecedentes de abuso sexual infantil, de experiencias traumáticas, de experiencias adversas tempranas en su vida, que no solamente son abuso sexual infantil, las experiencias adversas son aquellas que son registradas como tales. Por más que para unos no se inscriban como tales, es como yo vivo la situación, no que califica la situación. Entonces, no hay una cuestión que sea solo sobre sustancias, solo química, digamos, ¿no? Sino que hablamos mucho de esto, del sufrimiento de historia, la historia traída de vida y cómo esto se va acumulando. Y en muchas mujeres, entonces el consumo va a ser un regulador emocional. No opera al revés, opera tapando aquello que surge en la conciencia sistemáticamente. Termina siendo esto que les planteaba, un anestésico, una anestesia psíquica. Por otro lado, es un recurso que disminuye en las mujeres el miedo, se animan a mucho más, las anula por completo en la parte frontal y ustedes lo saben. El alcohol generalmente es uno de los grandes usados, los psicofármacos también. Hay un consumo de todo un poco, pero ustedes saben muy bien que estos efectos que van a tener distintas sustancias, sobre todo, es como está mucho más frontalizado el paciente, digamos. Entonces lo van a tener, eh, toda la hiperactivación traumática queda totalmente inhibida, quedan totalmente, frente a esto quedan como si no fueran parte de su misma historia, de su misma realidad. Entonces es importante para mí hacer como una pausa y piensen, ¿no? Muchas personas intentan retirar, muchos profesionales intentan retirar la sustancia de primera instancia, o sea, van directo a retirarle la sustancia, sin entender realmente cómo opera en la mujer esa sustancia, en la economía psíquica de esa mujer, cómo opera la sustancia. O sea, van a sacar sacar el químico sin entender cómo opera y la pueden exponer a situaciones que claramente la sustancia venía a tapar para que puedan sobrevivir. En una frase, en una de las expresiones que tenía Gabor Maté cuando habla mucho sobre el tema de la infertilidad y del duelo, él plantea, mucho, dice, la pregunta no es por el síntoma que surge, sino la pregunta es, ¿por qué habrás soportado ese cuerpo, no? Entonces, piensen, si yo uso algo para anularme como persona, ¿por qué historia habrá pasado ese cuerpo que yo necesito anularme? Ahora, si viene un profesional y saca el químico, se me va la posibilidad de anularme. Entonces empiezo a vivir situaciones que yo necesitaba que estén tapadas desde mi cabeza en adelante. Entonces, si nosotros quitamos esa sustancia sin construir herramientas que sean de regulación y acompañar, muchas veces las dejamos expuestas sistemáticamente a revivir el trauma, sin poder sostenerlos, por cierto, porque no tienen ningún recurso para sostenerlo. Entonces, mm, a ver, perdonen, hago una breve pausa y les pregunto si hay alguna duda, si tienen alguna duda, si quieren hablar de algo, si me quieren preguntar. ¿Se va entendiendo lo que voy hablando hasta ahora?
Porque por ahí yo puedo estar preguntando y ustedes me pueden decir, no tengo la más pálida idea de qué me estás hablando con frontalizada, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría escuchar si necesitan algo o si quieren saber algo. Pueden escribirlo si quieren y por ahí Marce me puede interrumpir si tienen alguna duda y vamos leyendo las consultas, ¿no? ¿Les parece que siga? Sí, sí. Sí, Ok, perfecto. Perfecto. buenísimo. Entonces, a ver, uno de los aspectos para mí más complejos en estos casos de mujeres es que las mujeres no logran identificarse como víctimas de violencia. ¿Estamos? Perdón, estoy merendando un cafecito. No se logran identificar como víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque han crecido en contextos donde la violencia era algo de todos los días, era el pan de todos los días. Lo normalizaron, llegan a dispositivos de ayuda en situaciones o sea, extremas, realmente donde su vida está en juego para que lleguen a un dispositivo de ayuda, si no es naturalizado. Y acá hay algo que me parece importante, digamos, a pensar que las mujeres en extrema vulnerabilidad, vamos, suelen integrar la agresión como algo normal, normatizado, normalizado dentro de su existencia. Eso es la agresión para ellas. Entonces, especialmente pasa en dónde. Justo yo describí algo, les describo algunas mujeres con las cuales trabajé mucho y son mujeres en situación de calle, mujeres que son víctimas de explotación sexual, mujeres que están privadas de su libertad y no están privadas de su libertad en tanto y en cuanto están en un penal. Y ya les digo un poco la trama de esta, ¿no? O sea, mujeres que tengan policonsumo, que sean migrantes. Acá hay algo que es muy importante. O sea, de las situaciones más comunes que atendíamos en los servicios eran donde las mujeres venían y te planteaban que habían sido secuestradas por el propio tranza que a ellas les compraban la droga, habían sido secuestradas porque no tenían cómo pagar, entonces las retenían en contra de su voluntad y las hacían pagar con explotación sexual. Entonces explotaban a las mujeres, las tenían explotando hasta que, ponele, le pagaban la deuda, pero en realidad hay algunas que lograban escapar, algunas que se lograban ir y otras que no. Por ende, las seguían haciendo consumir, porque si yo las sigo teniendo obnubilada, me sigue funcionando a mí como un objeto, digamos, de comercio. Otras situaciones que fueron muy comunes eran para niñas y adolescentes, donde sus propias madres o padres las vendían en tráfico para pagar su propia sustancia o para pagar deudas a un prestamista. Y el prestamista era tranza también, entonces las tenía secuestradas, porque es secuestro y tráfico, y las tenía intoxicadas, totalmente intoxicadas, prostituyéndolas. Entonces era un negocio que le salía redondo. La violencia en estos casos, para estas mujeres, es parte del paisaje. O sea, realmente es algo que ustedes, para escucharlo, no entienden el nivel de naturalización que tienen de lo que están hablando. Entonces hay un concepto fundamental para mí en esto, que es lo de la victimización múltiple, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque la mujer simultáneamente pasa a ser víctima de violencia, tiene un consumo que es problemático, que muchas veces roza ya la adicción, o sea, la dependencia física y emocional de la sustancia, tan excluida socialmente, porque no creo que sea, no sé, compañera tuya, Alex, de guardia, una mujer con estas condiciones, y al mismo tiempo están desacreditadas institucionalmente. A ver, muchas veces ni siquiera se reconocen como víctimas, hablan y parece que no hablan de ellas, hablan de un tercero, de alguien, o sea, no están implicadas en su propio relato clínico. Es muy difícil traerlas y traerlas no es algo que tenemos que hacerlo sin ningún tipo, o sea, de una manera brusca, es al contrario, es cómo yo puedo lograr que esa persona se involucre en su propio relato de vida sin dañarla.
Y hay veces lleva mucho tiempo de trabajo con ellas. Una de las mejores formas de trabajo, esto después más adelante lo vemos, pero que sí les quiero decir es, para trabajar son las formas grupales. Son de las más enriquecedoras para trabajar con mujeres en estas situaciones, porque hay una especularidad con otras mujeres que están en la misma situación y ayuda a cobrar conciencia y a hacer red y no sentirse solas. Piensen que en este caso la exclusión social y el aislamiento son las dos consecuencias más directas que hay de estas situaciones, de violencia naturalizada en su entorno y de consumo al mismo tiempo. Entonces, realmente es como decíamos nosotros, no se trata de dejar una sustancia, sino de construir la subjetividad. Esto es fundamental para mí que lo sepan. Tenemos que construir la subjetividad en estas pacientes, en estas mujeres, que muchas veces no son ni pacientes. Yo tenía una paciente que venía sin consumir hace, no sé, 10 años, pero había perdido su casa donde ella vivía, había perdido la casita donde estaba y tenía 4 hijos a cargo y una panza que se venía el quinto, digamos, para nacer. Y ella todos los días se venía caminando con los 4 chicos y el quinto en la panza para hablar, aunque sea un ratito. Todos los días venía caminando y caminaba por lo menos 60 cuadras de ida y 60 de vuelta para llegar hasta el servicio, porque no quería volver a consumir. El sistema, cuando yo llamo, me acuerdo en ese momento, a la parte social para ver el tema de una gestión de ya sea un hogar, algún espacio, algo que pueda haber para contención, le conseguí un refugio en ese momento, pero era muy riesgoso para los chicos porque los refugios no tenían condiciones para niños, realmente era muy riesgoso. Eh, Me dijeron, si vos supieras el tamaño que tiene ese, así me dijeron, si supieras el tamaño que tiene el expediente de esta chica, no estarías ni intentando. Y es como que me dieron más ganas de seguir intentando, entonces le sequé la cabeza durante un año hasta que le conseguí la casilla, los módulos de alimentación, hasta que, o sea, se las sequé directamente. Directamente se los sequé. Es como que me habían gestionado las ganas de ser más molesta del usual. Pero ella durante todo un año caminó 60 cuadras de ida, 60 de vuelta, para no volver a recaer. Porque las condiciones que vivía eran literalmente bajo un puente. Entonces, creo que ella fue víctima de muchísima violencia desde muy pequeña. Fue vendida por su mamá a un tranza, consumió desde muy chica. Ella empezó a consumir a los 8 años, esta chica, y cuando yo la conocí ya tenía 30. O sea que de los 8 hasta los 20 había consumido. Pero ella no se animaba a ir a otro lugar, no quiso nunca salir del servicio ni ir a otro lado, porque tenía miedo de qué. ¿De qué creen que puede haber tenido miedo ella? En primer lugar, de recaer, de volver a consumir, pero por sobre todas las cosas, de que la juzguen en otro lugar y que no tomen su caso de manera seria y que no pueda seguir con el tratamiento, con el seguimiento adecuado. Sí, pero hay algo más importante para ella. Los hijos. Exacto. Ella no estaba dispuesta a ceder eso. Mm, No estaba dispuesta. Entonces nunca iba a ir a un lugar donde ella pueda correr riesgo de perder a sus hijos. mm, Entonces con la trabajadora social hacíamos magia, digamos, pero bueno, era la manera, era la manera. Los chicos nunca faltaron a la escuela, por cierto, les aviso, ¿no? Ella no tenía dónde caer muerta, pero no faltaron a la escuela esos chicos. Entonces está bueno también empezar a pensar un poquito, ¿no? Y empezar a entender que no es tan uno más uno, ¿no? O sea, sino también empezar a entender un poco la historia de estas mujeres y no dar por sentadas, no darlas por sentadas. Ahora, ya dándoles un poco el caso de esta paciente de J, cuál creen ustedes que es el principal obstáculo para que las mujeres accedan a un tratamiento? Eh, Supongo, profe, que es el tema de esto de que ellas se han perdido dentro de ese consumo como personas y,
y este maltrato continuo que las ha llevado a ese consumo para huir, evitar el dolor y todo ese tipo de cosas. Y Bien, después, Sandra. ¿no? Y después me parece que también eh, esta la defraudación que tiene, que nunca esa paciente volvió porque en usted encontró una persona que no solamente el discurso era el relato, sino que también lo acompañó con acciones, ¿no? Mm. Digo, es esto, ¿no? Que a veces las instituciones creen que solamente, bueno, entran como le dan una aspirina, se calma el síntoma o desaparece la enfermedad y se olvidan el contexto y toda la historia que tiene atrás, ¿no? Y que a veces me parece que los escasos recursos ante un panorama tan amplio, con aristas por todos lados, ¿no? Porque empezás a reconstruir la historia de esa paciente y usted dijo varias cosas, que había sido vendida por su mamá a los 8 años, que fue prostituida, que se encontró con usted a los 30 años, que ya tenía el quinto hijo, que vivía bajo un puente, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, Me parece, Y éramos mala que la noche, ¿no? O sea, perdonen que les diga, pero era brava, bravísima, bravísima. Eh, me- Brava, era como muy imperativa, súper demandante, era bien inquisidora, o sea, ¿pero por qué? Porque no había confianza, ah, no hay confianza en el otro. O sea, ¿qué me garantiza que vos me vas a ayudar? Si la otra que te dijo a vos que tengo así un expediente, lo cual era cierto, le juro por Dios que era cierto, era así el coso. Yo creo que lo han cosido con aguja de zapatero directamente, pero era esto, ¿no? Como decir, a ver, hay todo un estigma social. El principal obstáculo está en esto, en lo que ustedes han dicho, en la mirada, en lo que planteaba Alex, o sea, en ese juicio. El juicio, del otro lado hay juicio, del otro lado no hay una mirada sin un juicio. No se aloja al otro, no se aloja a la palabra del otro. Lo ven como o blanco o negro, no hay grises en esto. Entonces se enfrentan a situaciones donde no hay grises, donde es o blanco o negro y claramente ellas no caen del lado de la ficha blanca, digamos, donde tienen miedo a perder, ¿qué es lo que les dije? La custodia de los hijos, lo primero que les va a pasar. Por supuesto que no, para mí no es que no me importaban los niños, motivo por el cual movilizaba todo lo demás, pero esos niños necesitaban a su madre y era una madre que quería estar y que intentó todos los medios posibles, o sea, ella venía al servicio para no consumir, no iba para otra cosa. Venía a hablar para no consumir y venía encima en el mediodía, el horario donde ella generalmente más quebraba para consumir. Esperaba que los chicos salgan de la escuela y se venía. No Profe, venía, sí, nosotros, por Mabel. ejemplo, acá tenemos, primero, el abandono institucional siempre está Mm. presente, porque primero con mucho énfasis se interviene, esto de cambiar los profesionales, no hay gente, no hay recurso humano, y después tenemos la otra cara, que tenemos mujeres que han pasado por la misma situación, han tomado directamente la medida de acogimiento institucional con los niños, la madre no los vuelve a reclamar. Así es. Sigue consumiendo embarazada y está en Sí. situación de calle. Exacto. Ahora, ¿por qué la madre sigue consumiendo? Y yo necesito que ustedes entiendan esta parte. Yo no estoy Sí, haciendo que uno sea buenito y el otro es malo. no. Acá no se trata de hacer un juicio sobre la persona, se trata de entender qué está pasando, qué respuestas damos a nivel social, que no podemos entretejer una mujer que consume la violencia y la perinatalidad, por ejemplo. No podemos armar las tres cosas. Una mujer que entra a maternidad por consumo, o sea, por embarazo, no para parir, por embarazo, para hacerse los controles en una maternidad o en un centro médico público, lo primero que tienen miedo es que cuando cae el trabajador social le dicen los quita niños. Es que los condenen a eso. Como está el niño dentro del vientre, claramente no le van a quitar el niño. Pero también la ven por la calle, porque yo la Pero veo, porque muchos la ven, y nadie,
nadie la lleva, nadie le Pero dice. acá hay un tema, o sea, no hay, a ver, pretendemos que haya, no hay instituciones intermedias, pero más allá de eso es decir, a ver, ¿por qué sigue consumiendo? ¿Por qué no vuelve a buscarlo a los hijos? No lo vuelve a buscar a los hijos por millones de cosas. A nosotros no nos interesa el por qué ese. A nosotros no nos interesa hacerla la madre responsable y no la madre abandónica. Porque si estamos hablando de eso, entonces estamos hablando de otras cosas. Hay tantos niños en esta instancia porque hay muchas familias que están desarmadas, porque hay todo un tejido que destruyó el sistema familiar como la base de una sociedad. Entonces, tenemos que pensar que va primero el huevo o la gallina. Entonces, ahora vamos a esta parte que es importante. ¿Qué pasa con esa mujer que sigue consumiendo y que no va a buscar a sus hijos? Enhorabuena que los chicos están en acogimiento. Enhorabuena que hay acogimiento. Acá en Tucumán no hay familias de acogida, les aviso para que sepan, entonces están institucionalizados, hacinados e institucionalizados. O sea que empeora un poquito el panorama para esos chicos, digamos, porque no sabemos qué es peor, ¿no? Si la cura o la enfermedad, como se dice. Entonces, en este punto, algo que también es grave es decir, ¿por qué sigue consumiendo? ¿Y por qué algo debe querer sobrevivir? La gran mayoría, y esto le dije yo a Marce antes de empezar, la gran mayoría de niños que están hoy en condición de adoptabilidad, no sin cuidados parentales solamente, sino en condición de adoptabilidad, fueron niños que nacieron con consumo en sangre. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un embarazo en consumo, sin controles, sin nada. Entonces, pues sí, hay mucho de tejido. El sistema de salud no va a trabajar con una paciente que está embarazada, si el sistema de salud es desde la maternidad, no va a trabajar con una paciente que está embarazada y en consumo. Para consumo la ganadería va donde hay consumo, pero el espacio de consumo no sabe manejar porque no tiene psiquiatras ni profesionales que sepan sobre perinatalidad y consumo. Porque no hay eso. Es como que son dos chips que no van entrando juntos en el mismo cráneo. Y como para empeorar el panorama, si está violenta, si padece violencia, que por cierto estamos ya hablando de violencia en todo lo que yo vengo hablando, ni siquiera necesitamos que sufra violencia física, es la exclusión que tiene, la expulsión del sistema, tampoco se le puede contener así porque tampoco sabes qué hacer cuando se te brota en medio de una sesión, una paciente, en medio de una sesión grupal o en medio de una consulta, se te brotó la paciente porque está en abstinencia y no saben qué hacer. ¡Ah! Salen corriendo por todos lados. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo? Que la mujer, por cierto, y esto es para que, o sea, muchas de las barreras de las que nosotros hablamos, de esto de la violencia en pareja, la falta de red de apoyos, todo, no dependen de la voluntad individual de la mujer de ir a buscar a sus hijos, de estar bien, de dejar de consumir, de hacer tratamiento y de no consumir en sustancia en el embarazo y encima para rematar el golazo buscar una casa, tener trabajo. No sabemos siquiera si saben higienizarse, si saben pensar en ellas. Yo creo que nunca nadie les enseñó ni a mirarse, ni a verse como personas. No mirarse en un espejo solamente. Reconocerse como personas, como dignas, porque no fueron tratadas de esa manera nunca. Entonces, la realidad es que no es una voluntad individual. No podemos caer en el voluntarismo. Lo que sí tenemos que hacer es entender que las barreras son estructurales ya. Son culturales, son institucionales, son sociales, vienen históricas, vienen traídas, heredadas. O sea, nosotros necesitamos revisar. Una de las grandes cosas que hay que hacer es revisar, por el amor de Dios, revisar qué está pasando a nivel institucional. Revisar lo que nosotros creemos que está copado a nivel institucional. Entonces, ¿qué respuestas encuentran cuando consultan? Hay una fragmentación institucional que es real. Vamos, hay una crisis que se viene hablando mucho y hace tiempo sobre las instituciones. Las redes de violencia de género muchas veces excluyen a las mujeres que están en consumo activo. ¿Vamos? Los dispositivos de adicciones generalmente, como yo les decía, no trabajan con la violencia de manera integrada, a pesar de que las condiciones concretas de existencia de las mujeres en consumo es de violencia, naturalizada, totalmente naturalizada. Y las mujeres quedan, es como, hay una frase que dice Martínez Redondo, demasiado complejas. Son muy complejas para el sistema. Sí, con razón nos dicen que somos complicadas, pero esto realmente excede la posibilidad de pensar, no, a ver.
Las mujeres que son drogodependientes, o sea, que consumen sustancias y que tienen una adicción a esto, generalmente son perfiles que se excluyen de todos los circuitos de atención. Pensar un espacio de institucionalización para mujeres, piensen en un espacio de institucionalización para mujeres, ¿no? Muchas instituciones van a considerar que mientras haya un consumo no se puede trabajar en la violencia, lo cual es una locura, porque para mí van de la mano. Entonces, como que la tenés que partir en dos y vos decís, bueno, o sea, tu hemisferio derecho va después, primero vamos en el izquierdo. Es una paradoja y es gravísima pensar en esto, ¿no? Porque las mujeres consumen para soportar la violencia en un montón de ocasiones. El consumo inicia por eso muchas veces. Por la violencia que han traído de niñas, por el abandono, o sea, la violencia desde el abandono institucional, desde la violencia física, desde el abuso, desde las experiencias tempranas adversas, o sea, están expulsadas de refugios porque no pueden estar ahí si están consumiendo. Eso es una realidad, eso no lo estoy inventando yo. Por otro lado, se las deriva permanentemente a otros sistemas. Sistemas que no las reciben, que no les dan turno, o que le dicen tenés que sacar turno, dale. Seguro que una persona con consumo te va a sacar un turno. Tenés que hacer atención espontánea y dejar de inventar, de buscarle pelo al huevo. Se considera disruptiva. Sí, son súper disruptivas, que no le quepa ningún lugar a duda. Son bastante interesantes de ser tratadas. Son uno de los discursos más desafiantes que existen. Y eso que no la han conocido las madres de ellas, por ejemplo, que también son interesantes. Se las infantiliza. Otro detalle más, ya que estábamos, no podés. Y la infantilización no es porque se las trata como niñas o se las aniña o se le habla, ay, mamita, no es eso, ¿no? Se les quita la capacidad que tienen como jóvenes y como adultas de poder tomar decisiones. Se las anula como personas. Esa es la infantilización de la que hablo, que es más grave. O sea, seguimos redoblando la apuesta sobre revivir y resignificar la violencia que hay. Y encima se desconfía del relato. Claramente, mienten. De sobra, tenés un montón de situaciones. Sobre todo cuando te ocultan el consumo y están embarazadas, sobre todo cuando están embarazadas y están prostituyéndose, sobre todo cuando tienen hijos ya nacidos a cargo y encima te tienen que decir que consumen, ni loco te cuentan que tienen hijos. O sea, nacieron de un huevo y seguirán salen así. O sea, no tengo nadie a cargo. ¿Con quién viví? Sola, en un departamento en Barrio Norte, más o menos. O sea, sola con mi alma. No tengo ni un perro a cargo. Y no es menor, ¿no? O sea, ocultan realmente. ¿Mienten? Sí, sí, sí mienten. Sobre todo, primero porque consumen. Si tienen una dependencia, no sé cuándo han visto ustedes una persona que consuma y que sea honesta. A menos que le agarre la honestidad con. Pero en estas circunstancias que estamos hablando, no es así. Entonces, hay un montón de oportunidades donde el sistema termina reproduciendo la violencia institucional sistemáticamente y lo hace también a nivel judicial, claramente, no es que se quedan atrás la parte judicial, ¿no? Entonces, hay un montón de estudios que muestran los niveles altísimos que hay de insatisfacción, digamos, que las mujeres tienen en relación a lo que un servicio policial o un servicio judicial puede brindarles. O sea, no les creen, las culpabilizan, las revictimizan les dice, sí, bueno, y les dan información escasa, no se las acompaña, no se tiene en cuenta, o sea, tampoco es que van a hacer un libro gordo de petete abierto leyendo cosas a como dé lugar. Por otro lado, o sea, fueron hasta, no solo han sido maltratadas por el sistema que se supone que las tiene que recibir, sino que encima han sido desalentadas a la denuncia, atemorizadas. Yo tenía una mujer que en un momento me dice, no, bueno, lo que pasa es que me han dicho que la verdad que si uno va preso por abuso sexual, me dice, no es que sale mejor del penal. Entonces al final no sabemos qué es mejor, hay que sopesar cuál es el mal menor. Eso fue lo que me dijeron. Y esa era una mujer que estábamos hablando de que a su hijita un familiar directo la había abusado. Y yo le mira y digo, el mal menor no es no denunciar, el mal menor no es mirar al costado, el mal menor no es hacer un doble abandono de tu hija. El mal menor es que te ayudo a que realmente puedas aceptar esta realidad que es durísima
y puedas darte la vuelta y mirar a tu hija y decirle, eso está mal, lo que te pasó está mal. Y yo buscaré la ayuda para intentar salir adelante. Pero esta chica reproducía sistemáticamente, la más chica, la chiquita que se usa, consumía alcohol. Estamos hablando de 10 años. Pero era eso para no revivir sistemáticamente la película en la cabeza. Ah, por cierto, porque encima en el mismo lote vivía el propio abusador. Y a la chiquita se la cuestionaba. Entonces, esto es algo que es intrínseco en la sociedad. Por eso les hablaba que era estructural. ¿Estamos? Si yo castigo a una mujer, la humillo, no le creo, lo que sea, tenga la edad que tenga, mi pregunta es, ¿ustedes creen que va a seguir consultando? ¿Que va a volver a pedir ayuda? Entonces volvamos hablando de estos temas intrafamiliares, donde generalmente nosotros sabemos que las situaciones de abuso y de violencia se reproducen en estos sistemas, principalmente inicia en la familia, lamentablemente. Acá hay algo que es muy importante, el rol de la familia. A ver, hay modos de vincularse, hay creencias, hay respuestas emocionales que vamos a tener a nivel familiar que van a impactar directamente en las trayectorias que van a ser de consumo, nos guste o no. Entonces hay que ser muy conscientes. Hablamos mucho de educación, hablamos de la educación respetuosa, y todo, pero no tenemos idea de lo que pone un límite. Y el límite no va con la violencia, sino es saber sostener ese no, ¿no? Yo siempre les digo, eso hablaba por ahí con algunas madres y con padres en los grupos de familiares que teníamos en el servicio, y me decían, no, pero hay que decirle, no, el semejante berrinche que se manda. Y yo le digo, dura lo que dura una emoción. De 3 a 5 minutos, ¿te las podés fumar? Siempre le decía lo mismo y me reía, porque me decía, no, bueno. Y yo le digo, la idea no es que digas que no por deporte, la idea es que elijas los no. Y yo digo, elegí la batalla que querés pelear ese día y sostenerlo a ese no. Y vas a ir viendo cómo de a poco hay ciertas pautas y normas que se van a ir estableciendo en el diálogo con tus hijos, en el sistema con tu familia. O sea, y hablábamos de familias que pueden haber tenido las condiciones concretas de existencia como muy vulneradas en la alimentación, en tema de educación, en trabajo. O sea, pueden haber tenido situaciones como contextuales bastante adversas. Y aún así iban a buscar ayuda de cómo hacer para ayudar a sus hijos. Muchos de sus hijos no consultaban, no hacían tratamiento por consumo, pero al cambiar el sistema familiar, modificaban ellos su conducta. Entonces, la familia dejaba de reproducir la expulsión que el sistema promueve, lamentablemente, y empezaban a mirarlos, a generar la inclusión, pero desde la mirada, desde reconocerlos, ¿no? Entonces, en muchos casos hay esta violencia intrafamiliar en la infancia, hay una naturalización del consumo. Yo a los padres o sea, les preguntaba, ¿ustedes consumen algo? No. Le digo, ¿tenés olor a cenicero? Claramente debes fumar. Sí. Entonces, ¿cuánto fumas? No, bueno, me fumo un 20 por día. Y yo tomo, ¿y alcohol? ¿Consumen alcohol? Sí, 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 consumimos alcohol. Bueno, no sé, tomaban un vino por noche. ¿Ok? Pero no, no drogas de esas, de las malas. Y hay una concepción entre lo legal y lo ilegal, como si lo legal estuviera habilitado, pero en realidad ellos facilitaron el conocimiento del consumo. O sea, hay una habilitación del consumo desde lo obvio. Hay padres que me dicen, yo prefiero que mis hijos tomen en mi casa y no afuera. No sé cuál es la diferencia. ¿Se sentirían mejor viendo los ebrios? Perdonen la ironía, digamos, pero ¿mejor que qué? ¿Preferís eso a qué? Entonces muchas mujeres aprendieron desde pequeñas que el amor duele, por violencias, por golpes, por naturalización de la violencia, por la relación de los padres, por el consumo, por muchas cosas, ¿no? Que la violencia era normal, que pedía ayúdanos, que tenían que soportar. Y estos modelos, ¿qué pasa con estos modelos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Se reviven una y otra vez. Son maternidades que están atravesadas por traumas, no sanadas, se reproducen, hay una relación con su propio cuerpo totalmente anulada y totalmente viciada también en esto, ¿no? Entonces, para mí es importante entender que el consumo no surge, como yo les decía, no hemos nacido en un huevo, no surge de la nada.
Hay una historia, hay un contexto, hay un tejido subjetivo que se va tejiendo a lo largo de las generaciones. Y lamentablemente el entorno familiar, es lo que yo les digo, es el núcleo donde generalmente surge este síntoma. No surge en el vacío. Una tercera parte de lo que yo les venía hablando, les hablaba del consumo, les hablaba de la violencia, les hablaba cómo esto se entrecruza y cómo se entreteje y en la naturalización y qué impacta y qué impacto tiene o qué origen tiene y la base en el sistema familiar y cómo lo reproducimos. Y ahora viene algo que lo vengo viendo muy seguido hace mucho y es increíble el índice como aumentó. Y la falta de respuesta que hay a nivel social es abrumadora. ¿Estamos? Realmente les puedo decir el 90%, si no es más ahora, pero el 90% de los niños en condición de adoptabilidad, no solo sin cuidados parentales, sino ya en condición de adoptabilidad, nacieron con consumo en sangre. ¿Saben lo que implica eso en el desarrollo de un niño? Los efectos que eso tiene a nivel de desarrollo neurológico, cardiológico. ¿Saben lo que es una experiencia? ¿Ustedes vieron alguna vez una persona que tenga un síndrome de abstinencia? ¿Lo que les pasa? ¿Alguna vez vieron una persona con abstinencia? No los veo todos, por eso les pregunto. ¿Vieron alguna vez a alguien? Sí, profe, en el hospital, Mm. a veces en las guardias llega, Eh, ¿no? Bueno, imagínate eso en un bebé. Mm. Es muy importante que entiendan. Llegaban pacientes, los pacientes que tenían abstinencia de cocaína, generalmente tienen cuadros similares en la intoxicación en la parte maxilar. Nosotros le decíamos scary movie al síntoma, porque hacían esto y se movían así, o sea, se les trababa a nivel mandibular, tenían rigidez a nivel mandibular, era muy, muy grave. Tenían endurecimiento en las extremidades, pueden llegar a convulsionar, o sea, hay cosas muy graves, ese nivel de querer salir del cuerpo porque el cuerpo les duele, les pica, les incomoda, o sea, realmente quieren salir de la propia piel. Bueno, eso te puede decir un paciente que habla y que tiene el lenguaje adquirido para poder expresar aquello que está sintiendo de la manera en la que le salga. Ahora imagínense un bebé. Bebé no tiene ninguno de todos esos recursos, pero tiene todos esos síntomas juntos. Está claro, ¿no? Entonces, yo acá me detengo en esta dimensión que es totalmente invisibilizada, que es la perinatalidad. La perinatalidad, o sea, la etapa perinatal es fundamental. El embarazo, la infertilidad, la búsqueda de embarazo, el puerperio, son momentos de muchísima reorganización psíquica. Miren un detalle no menor dentro de las investigaciones que hay, justo lo que plantea mucho Ivonne Olza, que realmente es una psiquiatra muy, muy interesante en los trabajos que hace, y ella plantea, ¿no? Y dice, si nosotros supiéramos la importancia que tiene el vínculo, lo cuidaríamos como oro, o sea, lo cuidaríamos como lo más importante y lo más sagrado que hay, porque dice, ¿por qué motivo? Porque en el momento de la concepción hay células madres del bebé que se instalan a nivel cerebral en la madre. Todavía no se descubrió la función, pero hay células madres de cada bebé, así sea que no haya nacido por una pérdida gestacional, o sea que no haya nacido vivo, pero esas células madres quedan en esa mamá. O sea, se reorganizó arquitectónicamente, cito arquitectónicamente el cerebro de esa mujer, desde la concepción de ese hijo. Ahora, más allá de todo esto, por cierto, esas células madres, que son varias, hay una de las principales funciones que tienen para mujeres que tienen cesárea, es que las células madres del bebé ayudan a la cicatrización de la cesárea. Esa es la intercomunicación que hay. Entonces, consumo en esta etapa no es algo que es para verlo de menos. El trauma y la violencia vivida por mujeres en situación o sea, en situación de perinatalidad es de extrema vulnerabilidad porque están en pleno cambio psíquico, en plena reestructuración.
Ah, no, pero escuchen, el puerperio dura 3 meses. Hay estudios que lo ubican hasta los 2 primeros años de los chicos, pero 3 meses, ponele. Entonces, no son procesos biológicos, son crisis vitales las que viven. Y son crisis, no catástrofes, son crisis. Necesitamos entrar en crisis para después reordenar y salir desde otro lugar, desde otra manera, ¿no? Entonces, las mujeres que, o sea, durante el embarazo, ¿qué van a revivir en esta situación? Experiencias traumáticas previas, ni les cuento las cosas que empiezan a fluir, abusos infantiles, situaciones que han tenido, los pánicos que tienen, están expuestas a muchísima vulnerabilidad. Entonces, aquello que es el tejido de lo traumático vuelve a aparecer. La violencia sexual, el miedo, digamos, vinculados al cuidado, a si voy a ser capaz o no, porque si no soy capaz de verme como persona válida, imagínense embarazada. Qué me garantiza? El hecho de estar embarazada me garantiza que yo voy a ser capaz de cuidar de esta criatura. El miedo que surge es abrumador en estas mujeres. Entonces los temores respecto a la maternidad, lo que eso implica, si voy a poder o no, las circunstancias concretas de existencia que estas mujeres tienen. Entonces el consumo problemático, perdón, pero pasa a ser a veces la forma de adormecer y de transitar un embarazo desde ese lugar, desde hacer de cuenta que no está. Entonces muchas mujeres llegan en situaciones de consumo a parir con niños ya coronando, a parir, el acto de parir, sin estar ahí. Entonces, pensemos, ¿no? ¿Qué nivel de condena social hay? Por eso les digo, esta triple vulnerabilidad, la violencia, el tema de la mujer y el consumo. La mujer es desde su vulnerabilidad en todos los aspectos. Entonces, esta frase, bueno, a ver, seamos realistas. A mí no me gusta fetocentrismo, me parece espantosa, de hecho es una frase que no es de mi agrado. Quiero decirles que, además que me suena grotesca, para mí no hace justicia, digamos, a lo que realmente implica esta mirada integral que yo trato de promover con ustedes, ¿no? Y de transmitir desde mi ejercicio profesional también y desde mi mirada como, bueno, como mujer en sí, digamos. Ahora, a ver, pero sí es importante que la tomemos. ¿Qué significa esta mirada del fetocentrismo? O sea, de la mirada puesta sobre el bebé. ¿Vamos? Hay una lógica institucional, digamos, que coloca toda la atención del bebé, toda la atención, perdón, en el bebé y la mujer desaparece como tal. Ah, perdón. Entonces, empiezan estas prácticas que son de carácter punitivo, de carácter de moralizante, o sea, la revictimización sistemática, intervenciones de tipo punitivo. Te vamos a quitar tu hijo si vos no haces tal cosa. Ahora te aislamos de tu hijo porque si te tenés que internar para hacer tratamiento, entonces tu hijo, nadie le pregunta qué va a pasar con el hijo. ¿Ustedes creen que tiene manos de sobra esa mujer en una red de apoyo de sobra para haber llegado con consumo a esa situación? No. No es que tiene manos de sobra, abuelas, tías, primas, que le sobren para que le cuiden a la criatura mientras yo me voy a desintoxicar y ya que estamos hago un tratamiento de 6 meses de una comunidad terapéutica. Sé que suena irónico lo que estoy diciendo, pero realmente es irónico vivirlo. O sea, empecemos a ponerle un poco el tinte porque está bueno cuestionarse, ¿no? Entonces son iatrogénicas las prácticas, son iatrogénicas. Terminamos expulsando a las mujeres aún y provocando el mayor ocultamiento, más todavía, más cerrada, más aislada, más guardada. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder la custodia de los hijos, porque tienen miedo a ser denunciada, porque tienen miedo a la internación compulsiva. No hay un acompañamiento, un trabajo, una conciencia. Son las que menos sostienen y menos adhieren a los tratamientos, son las mujeres. Y por otro lado, les pesa una banda, les pesa un montón, perdón, tengo la expresión del norte, les pesa un montón ser consideradas malas madres. Y ustedes dicen, pero, o sea, ¿le importa? ¿Quién sos vos para juzgar si le importa o no? Les pesa un montón.
Entonces está bueno también empezar a pensar, o sea, cómo el silencio aparece como ese mecanismo de supervivencia en estas mujeres, ¿no? Porque empieza a aparecer, o sea, el silencio y es sepulcral. Acá no se trata de la denuncia, de la exposición, del show, se trata de la otra parte, de decir, no lo pueden decir, no lo pueden hablar, porque pedir ayuda implica exponerse, pedir ayuda implica perder, pedir ayuda implica ser juzgadas, vulneradas, revictimizadas, expulsadas. Entonces, también, por eso yo les digo, o sea, cuidar al niño también debe ser cuidar a la madre. La mirada no puede ser o una cosa o la otra. Les acabo de decir que hasta comparten células madre. O sea, ya estoy diciendo, o sea, es tal la intercomunicación que no podemos pasar eso por alto. Es como que pasamos por alto la biología, media pila. Entonces, a ver, en este caso es indispensable una mirada ética y humanizada. No demos más vueltas sobre ese tema. Dejemos de pensar sobre acceso a la justicia del derecho de la mujer. Empecemos a ponerlo en práctica. Me encanta la teoría. ¿Cómo la ponemos en práctica? Es más importante. ¿Estamos? Eso es por un lado. Por el otro lado, un tema que es como que lleva mucho, es pensar que no podemos trabajar desde el castigo. Yo sí puedo pensar en, ay, es que no le importa. Sí, un montón de veces nos pasa, porque un montón de veces realmente no le importa. Mi pregunta es, ¿no le importa por qué? Esa indiferencia, esa negación que hay sobre el hijo y sobre los cuidados. ¿Vamos? ¿Por qué creen que es? Entonces empecemos a escuchar qué juicios tenemos nosotros para poder trabajarlos. ¿Saben cómo se trabaja en equipo, en supervisión? Díganlos. No tengan miedo que el colega lo juzgue porque no es un juicio lo que el colega va a hacer. Ustedes van a hablar sobre su juicio y van a decir, a mí me cuesta una banda trabajar con esta paciente. Me cuesta horrores trabajar con esta paciente. Y háblenlo en los equipos. Para algo la supervisión es fundamental. Porque habrá, pero la supervisión no es un juicio hacia el otro. Al contrario, es para poder construir de manera conjunta una mirada, para no sentirse solos, para poder acompañar realmente y para sabernos no solo frente a este caso, un caso que tengamos, sino para sabernos contenidos en red. Seamos varones o mujeres los que estemos interviniendo en este espacio de las violencias y los consumos que atraviesan a las mujeres, necesitamos ser profesionales en una red de contención. No es fácil trabajar en esta área y ustedes lo saben. Son áreas muy difíciles, son áreas que nos llevan a muchos cuestionamientos, son áreas de muchísimo desgaste. Entonces, las barreras que nosotros encontramos son importantes tener en cuenta, porque no solo nos encontramos con barreras a nivel de el tejido social, digamos, o de lo que la institución puede o no hacer o reproducir. Nosotros los profesionales dentro de esto, porque es muy fácil decir a la institución. Yo soy parte de la institución también, entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ustedes no están sentados acá escuchando esta clase porque sean unos reproductores de expulsiones sistemáticas de mujeres. Están acá porque hay algo que los convoca, porque hay algo que necesitan trabajar, porque hay algo que no lo saben hacer y quieren aprender un poco, o ampliar un poco la mirada, o simplemente socializar sobre temas que nos afectan un montón. Y está bueno hablarlo con otros, ¿no? Que eso es lo lindo por ahí que yo veo de las cortes y de estos espacios que se promueven en la universidad, que es el empezar a hacer red y trabajar mucho la red de colegas desde distintas áreas, no importa. En el caso de, por ejemplo, Sandra, ¿cuál es tu profesión? Perdóname. O, Yo soy licenciada en trabajo social. bueno, de mis profesiones favoritas con las cuales trabajo. Y en el caso de Alex, eras médico, y en el caso de Mabel, son los tres que veo. Hay un montón más, pero después, bueno, me podrán decir cuáles son sus profesiones. Creo que está María Eugenia, Silvia, Josefina, Ana. Yo ¿Cuáles soy, son sus profesiones? yo soy licenciada en trabajo social. Qué lindo. He trabajado muchos años en un hospital Mm. y trabajaba en un equipo que éramos trabajadores sociales y al final del día hacíamos catarsis. Decíamos, nos llamábamos así porque había, y también nos decíamos a veces la limitación, no voy a poder trabajar porque me mueven muchas cosas y
que no voy a poder, poder seguir. Sobre todo, a mí me pasaba niños que estaban en... Perdón, te escucho muy bajito. Sí, no se Ay, escucha perdón. bien. A ver, ahora, Sí. ahora, sí. Decía que a mí me pasa que, por ejemplo, yo decía, bueno, los niños que están en terapia intensiva, en extrema gravedad, Sí, Eugenia, no, pues, no se no me, escucha. no se escuchó. Está súper bajo. A ver, hola, hola, Ahí está. hola. Hay conexión, debe ser la que tengo mala conexión. ¿Se escucha? Sí. Ah, em, bueno, voy a tratar de hablarlo más rápido. Para- bueno, que nosotros en equipo hacíamos al final del día, contábamos los casos que habíamos trabajado, también lo decíamos que no tratar, porque decimos las limitaciones que a veces a uno es humano y le trae un montón de cosas que a veces no, aunque sea profesional, ¿no? No puede, hay ciertos límites que a veces no puede trabajar una, o tiene cada uno su historia que lo atraviesa. Eh, a nosotros nos servía mucho eh, esto de ser honesto y decir, y cada uno decir, bueno, este caso lo puedo seguir trabajando, me apasiona, me gusta, otros casos que no, a mí me pasaba que con niños con extrema gravedad, como terapia intensiva, a mí me generaba mucho, no, no podía seguir, o sea, con el trabajo porque estaban, era una situación que me generaba eh, mucha angustia por ahí. Pero me pasaba que con mujeres que yo atendía, mujeres justamente que estaban en sumo, eh, también es un trabajo de desgasta, porque hay un día que a lo mejor esa mujer se abrió el corazón y contó muchísimas cosas, y después el otro día eh, parece que sos mujer, ¿no? O sea, eh, Sí. que se cierra, que ya no tenés forma de poder, de poder avanzar. Entonces, como que es un trabajo que también desgasta a nivel profesional si no hay un acompañamiento. Entonces, al mismo tiempo, los médicos nos traían todos los casos a nosotros, a los trabajadores sociales, pero también es un trabajo en conjunto, porque no solamente es el servicio social, sino que también son los enfermeros, los médicos, los que van a atender en ventanilla a esa persona. Son muchos los que intervienen en esa situación, no solamente son los que estamos trabajando en eso. Acá esto, te agradezco, Josefina, y tal cual, a ver, es lo complejo del sistema lo que tenemos que tratar de trabajar para poder entender que nosotros formamos parte de una gran red, pero tenemos que tejerla esa red en nuestra práctica cotidiana, ya sea en lo privado o en lo público, es tejer esa red y es muy importante. Por eso yo decía qué barreras encontraron y muchas veces encontramos las barreras propias de la formación profesional, ni siquiera barreras de prejuicio personal. Mucho tiene que ver con y no con el discurso social, sino que muchos de estos obstáculos que vamos encontrando a veces son estos, ¿no? Son el tejido de hasta cómo fuimos formados. No sé en qué momento, pero yo en la facultad jamás en mi vida recibí formación que entrecruce violencia, consumo y perinatalidad. No recibí una mirada puesta realmente sobre la mujer y sobre lo que eso implica. Sin embargo, es algo de una universidad pública. Y vos decís, bueno, pero no hubo esto. Entonces vos decís, bueno, pero tampoco me formé en 1800. O sea, tengo mis 40 años, pero tampoco me formé en 1800. Entonces, es como decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que seguimos preguntándonos en el 2026? ¿Qué está pasando con este discurso? Entonces, realmente es pensar esto, ¿no? O sea,
yo quiero que lo piensen de esta manera, decir, ¿qué es lo que pasa? Muchas mujeres no llegan y no llegan a pedir ayuda o no quieren pedir ayuda porque te lo dicen en la cara, no quiero, digamos, porque los sistemas de atención históricamente han sido expulsivos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, profesionales, para dejar de reproducir lo que históricamente venimos heredando, en lo discursivo, en lo social, en lo prejuicioso, y en el hecho de que te la tenés que fumar porque trabajas? Perdonen que les diga, pero es durísimo trabajar en estas áreas. Y ustedes lo saben. Es muy Es duro. desgastante trabajar en estas áreas. Y las personas que llegamos a trabajar en estas áreas, sea de violencia, sea de perinatalidad, sea de consumo, en la vulnerabilidad, digamos, tenemos algo de nuestra historia que va a tocar ahí y necesitamos trabajarlo. Y se necesita trabajar y se necesita poner en palabras. Yo tuve una supervisión durísima hace poco con un colega, lo busqué claramente a este colega para la supervisión, y donde yo le dije, en mi vida hubiese querido estar en este lugar, en mi vida. O sea, se me salió del alma y no tenía nada que ver con esto, pero en mi vida hubiese querido. Y digo, hoy por hoy, eh, es sí, dije, no sé qué hacer, no sé para dónde disparar porque en mi vida hubiese querido estar. Y lo que yo puedo hacer a nivel profesional y ético y lo que la ley me habilita y me inhibe también al mismo tiempo, me deja gusto a poco, le dije. Esa fue la expresión. Eso fue el motivo por el cual yo supervisé, porque me dejaba gusto a poco. Gusto a que lo que yo podía hacer no era ni un ápice, no iba a ayudar en nada a nadie, a ninguna de las víctimas de las que estaba hablando. Entonces hay que empezar a pensar, ¿no? Un poquito, cuestionar un poquito. Bueno, de hecho, en el trayecto que van a hacer de formación con las electivas en la licenciatura de orientación familiar, este año les puse a cuestionar leyes directamente. En el foro van a cuestionar leyes. O sea, me puse creativa y les puse a cuestionar leyes para que sepan. Así que después si tengo algo interesante les comparto. La verdad que esto es muy bueno. Pero he puesto orientadores familiares a cuestionar leyes. ¿Por qué? Porque no podemos ser exentos de esos discursos. Ninguna profesión puede estar exenta de todos los tejidos y los discursos que rodean, sobre todo si queremos trabajar de una manera integral. Entonces, ¿cómo construimos? Esto es lo principal para mí. ¿Cómo construimos intervenciones más humanas, más eficaces y que no queden solo en el discurso? Que es lo que yo les vengo diciendo. Está muy bonita la teoría, en la práctica, Y hago ese ruido porque con mi hija hacemos eso como de fallo, cuando hacemos alguna macana. Eh. Entonces, en primer lugar, para mí una de las cosas como más importantes es abandonar estos modelos que eran como bien abstencionistas. Consumo cero. Es buenísimo que le saques la sustancia. Me alegro un montón que la persona haya dejado de consumir, pero consumo cero. ¿En serio? Esa es la forma. ¿Y qué pasa si yo saco la sustancia? Ya les dije. Dejan expuesta porque cumplí una función. Tampoco les digo que viva consumiendo, pero lo estoy diciendo. O sea, no significa que estoy aprobando el consumo. Vamos a una teoría, vamos a una línea, a empezar a trabajar de a poco, que es reducir riesgos y daños. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo que simplemente consumir. La exposición a la violencia, el nivel de abandono que tiene, la exclusión social, el aislamiento que tiene, la vulneración que tiene, la exclusión institucional, el juicio social y la amenaza que hay, todo eso son daños y riesgos. Entonces hay que empezar a trabajar en reducir eso para que la persona pueda ver que la sustancia ya no opera, ya no tiene sentido. ¿Hay alguno de ustedes que fume? ¿En serio son todos abstinentes? Por favor, alguien que fume, alguien, uno, levante la mano. O sea, me encantaría que alguien fume en este sistema. Todos dicen no. Yo fumé 10 años. Ídola, al Yo fin soy alguien que reconoce el fumadora. tabaquismo, loco. Yo soy fumadora. Vamos todavía. Yo era fumadora. No, ¿Saben por yo qué? soy. No lo Bueno, puedo dejar. ajá, en ella, en vos, Mabel, opera lo que operó durante un montón de tiempo en mí. Y lo más probable en vos, Eugen. No dejaste de consumir hasta que algo no hizo track. O sea, hasta que un montón de factores dijeron, listo, yo dejo acá.
Algunos La dejan única vez por que miedo. no consumí, que no fumé, fue durante el embarazo. Apenas me enteré que estaba embarazada, durante la lactancia y todo. Después volví al cigarrillo. Y ahora me tengo que hacer un estudio para ver si tengo alguna arteria tapada. Y si tengo una arteria tapada, dejo de fumar. Ah, y si no tenemos la arteria tapada, no tengo la necesidad. No, estoy Porque fumando menos igual. Pero ¿entienden a dónde voy? La sustancia Claro. opera de una manera. No hablemos tampoco de drogas duras. No, Empecemos a no, hablar no. de sustancias legales e ilegales y veamos la función que tiene. Y la legal tiene esto. No van a dejar de fumar hasta que no haya algo. Algo, algo. Y hay muchas personas que le llaman el clic. Yo no sé qué cuerno es el clic. No, yo La verdad tampoco. no tengo idea. Pero sí sé que hay una conjunción de factores que contribuyen a que uno sostenga y a que uno deje. Vivido en carne propia. Para que le sirva un poco, digamos. ¿Estamos? Entonces, yo puedo hacer 5.000 tratamientos de cesación tabáquica, pero hay una función de la sustancia y eso no pueden dejarlo de lado. Menos que menos en situaciones extremas de vulnerabilidad como las que estamos hablando en esta clase. Entonces, a ver, esto de reducción de daños para mí implica esto, reducir el sufrimiento general, el padecimiento que hay, los riesgos que tiene esta mujer, preservar y procurar la seguridad en lo vital para las mujeres y para sus proles, porque en muchos casos estamos hablando de mujeres embarazadas. Construir, o sea, a ver, condiciones que sean de cuidado. Este año hay un congreso espectacular que se va a dar en el Austral, que es sobre la cultura del cuidado. Qué bueno sería presentar algo sobre esto, ¿no? Sobre pensar qué implica la cultura del cuidado en el discurso de mujeres que están vulneradas a nivel de consumo, a nivel de violencia, a nivel de discurso institucional, de expulsión social. Y trabajar desde la reducción de daños para mí siempre significó esto, ¿no? Entender que las personas no siempre van a abandonar una conducta, porque yo no observo la sustancia, sino la conducta que la sostiene, pero sí empiezan a disminuir estos riesgos a los que se exponen y construyen alternativas de vida. Empiezan a construir un contexto diferente y después cambia el texto. Entonces, no es, a ver, ir derecho al hueso, como dice algunos, sino es encontrarme con la persona en el lugar in situ en el que está, es meterme en la situación. Por eso es tan difícil este trabajo, por eso lo que Josefina decía al final del día, hacíamos catarsis. Sí, está bueno que de la catarsis pasemos a la construcción también, ¿no? Pero es como que no desde el juicio, sino desde el cuidado, es entrar a ver esa realidad, no para juzgarla, sino para decir, ¿qué puedo, o sea, cómo puedo hacer para que esa persona empiece a generar espacios de resguardos y de seguridad en su vida, ¿no? Profe, Entonces, sí, Silvia. y respecto a lo que decías y uniéndolo con este tema, respecto a los hijos, ¿ella Mm. por qué si ya tenía cuatro y embarazada? O sea, ¿alguna vez se le habló de ligarse las trompas, o sea, hacerse esterilización? Mm. O por qué ella manifestaba por qué seguía teniendo hijos? ¿O directamente ese tema no se tocaba? Yo lo toqué, pero lo toqué cuando ella ya tenía condiciones concretas de existencia, o sea, en lo habitacional ya cubierto y otras necesidades básicas satisfechas porque necesitaba, a ver, la prioridad estaba en la contención, no estaba en la indagación. No, no, porque Lo yo digo, pregunté, si no, no, sí lo generar pregunté para más trabajarlo. hijos. O sea, Sí lo claro, por pregunté eso. para trabajarlo, pero ella, esos hijos venían producto de la prostitución, que era el medio que ella usaba para sobrevivir, el cual claramente no se lo dijo a nadie más que a la trabajadora social y a mí. Claro. Lo sabíamos, pero venían de ahí. Eh, Nunca llegó a los sistemas de salud, le intentaron buscar desde chica, porque ella desde chica era muy disruptiva, era una adolescente súper disruptiva. Imagínense la adolescencia, el consumo, las situaciones de abandono en lo social, en lo institucional, las carencias afectivas, y era bastante disruptiva. Si de 30 años era un azote, no me quiero imaginar lo que debe haber sido a los 15, debe haber sido para agarrarse los pelos. Pero yo creo que, no te sé decir si le ofrecieron o no, yo le pregunté qué representaba la maternidad para ella porque vi que era algo que seguía y ese me decía que yo puedo hacer algo Claro. bien. Entonces creo que en ningún punto, perdonen, pero en ningún punto hubo, la hija más grande de ella tenía 15 años.
Entonces, hagan los cálculos y entiendan que son creo que los últimos tres hijos, claro, los últimos tres, el embarazo y los otros dos anteriores, fueron los que no tuvieron esa madre en consumo, ¿no? Es muy complejo, pero ¿qué representa la maternidad? Es muy importante preguntarlo. Pero cuando tengan condiciones concretas de existencia diferentes. Había que reducir mucho el daño con ella y mucho los riesgos que tenía ella y sus hijos antes de poder entrar a ahondar sobre el simbolismo. Pero sí me parece perfecto, Silvia, lo que decís, porque de hecho, pues sí, bueno, nadie le planteó, no tengo idea, sería una mentira decirles que sí o que no. No lo sé, pero sí sé que el sistema la abandonó, porque se cansaron. Claro. Sí, Se cansaron y muy rápido, por cierto, creo yo. si yo trabajo en un juzgado civil, no tengo acceso a este tema de violencia, pero sí he visto personas que a veces van, que tiene determinada discapacidad y Mm, cuando va y consulta en alguna de las dependencias y no le contestan lo que ella quiere, empieza a gritar, insulta, sí, a veces golpea las puertas. sí. O sea, realmente ahí no es el lugar donde le deberían solucionar. Ellos le dicen, no, tenés que ir a tal lado. No, porque ahí me tratan mal, no quiero, qué sé yo, ustedes no sé para qué están. No sé, y empieza a insultar de otras maneras. Ah, Eh, y también he escuchado comentarios de mis compañeras que ellas trabajan en la fiscalía mm, y también de algunas mujeres o que van a hacer una denuncia y es como que en un momento, o sea, te tratan mal. O sí. sea, ellas van y atacan, digamos. Y ya Porque hay van todo un como que ya tejido. sienten que las van a tratar mal y ellas atacan primero. Exacto. Entonces, sí, Y es además muy hay algo difícil. acá, no se olviden de esto. Es tal el abandono que se siente que prefiero abandonarte y maltratarte yo antes que lo hagas vos conmigo de vuelta. Es durísimo. Y en esto, Silvia, no significa que vos, por estar de parte del sistema, merezcas ser maltratada. En absoluto. O sea, yo me acuerdo una vez una señora le mintió a su hija que venía al dentista. Su hija era madre adolescente. Y esta mujer le había mentido a su hija que venía el dentista. Claramente no tengo pinta de dentista, no había un sillón de dentista, había un escritorio, una silla y era un box en un servicio. Entonces mi mamá me ha dicho que vengo al dentista. Le digo, flaca, ¿qué has consumido? Me dice, hoy nada. Bueno, ¿vos ves que esto se parezca a un consultorio dental? Le digo, sí. Entonces me queda mirando y me dice, no, la verdad que no. Bueno, me parecería genial preguntarte lo siguiente. ¿Vos tenés instrucción? ¿Has terminado la escuela? ¿Sabes leer y escribir? Sí, bueno, anda a la puerta y vuelve a entrar. Se va a la puerta, lee el cartel y vuelve a entrar. Entonces me digo, ¿querés estar acá o no? Sí, me dice, charlemos. Entonces hemos empezado a hablar de poco con ella y digo, ¿por qué habló conmigo? No hablo con los otros, porque había pasado por otras colegas y no quería saber nada. Y me mira y me dice, vos no me has mentido. Ok. Después vino la madre que le juro que tenía el tamaño de un hook de rugby. Y yo digo, me mata. ¿Cómo le vas a decir a mi hija que esto no es un dentista? Pero su hija puede consumir, pero no es tonta, le digo. ¿Qué le pasa a usted, señora? ¿No está lobotomizada la chica? O sea, digo, la mujer me quería matar. Literalmente era una cosa enorme que me quería matar. Y yo chiquitita no soy, mido 1,70 m. Pero ella era grande y enojada. O sea, es como que podía ser petiza y enojada, igual iba a ser grave la cosa, digamos. Entonces, claro, y la chica le decía, no le digas nada, que la que mentiste fuiste vos, no ella. Ella por lo menos me ha dicho la verdad, por eso voy a volver. Entonces, era un montón. Sí voy a volver, pero no por tu mentira, sino porque ella me dice la verdad. Entonces, yo quiero esto, ¿no? Como empezar a entender un poco qué, a ver, qué implica un tratamiento con perspectiva de género, con una mirada puesta de manera integral en la mujer, que tenga mejores resultados terapéuticos. ¿Qué implica eso? ¿Vamos? Tenemos que tener equipos que estén capacitados. O sea, lo que ustedes están haciendo acá, lo que ustedes están haciendo en esta maestría, fórmense, lean un libro, no tienen acceso económico a poder pagar algo, es formarse. O sea, lean un libro, yo la cantidad de libros que he leído que no tiene ningún título detrás de mi espalda, ninguna cosa que cuelga porque no tenía cómo. Pero leía libros, buscaba libros, entraba en paper, investigaba, internet, tienen todos en su mano esta cosa.
búsquenlo, entren con el celular, ¿estamos? Busquen paper, investiguen, escuchen su misma práctica cotidiana, sigan internalizando esto. Por otro lado, la supervisión clínica, no dejen de contrastar y de hablar de los casos y de lo que a ustedes les generan los casos que van atendiendo y que van trabajando. Así sea que estén en el servicio que sea, ya sea público o privado, no importa, no estén solos en una burbuja. Somos seres sociables por naturaleza, hasta en la práctica clínica tenemos que tener sociabilidad. Armen red, busquen redes de apoyo. El trabajo debe de ser interdisciplinario. No siempre busquen hablar con alguien que piense exactamente igual que ustedes o que tenga la misma profesión que ustedes. Busquen hablar con otros discursos. Es muy interesante lo que hay en otros discursos. Muy interesante. Armen redes de apoyo. A ver, es mejorar la atención en la maternidad. No maternidad, institución, casita, sino maternidad en el periodo de cuidado más importante de la historia para nosotros. Lo que pueden llegar a ahorrar en la experiencia traumática de ese bebé, en lo que implica su inscripción en la historia. Y en esa mujer es, es una locura lo que pueden llegar a cambiar, ¿no? Es intervenir sobre el trauma. No tengan miedo. Yo sí le pregunté a Silvia, pero le pregunté qué significaba la maternidad para ella, no si alguien le había enseñado a ligarse las trompas. Se lo deben haber ofrecido 85.000 veces por cómo opera el sistema de salud, más que nada, ¿no? Pero no sé si lo hicieron pensando en si alguien les preguntó alguna vez qué significaba la maternidad para ella. Para que le puedan decir, vos podés tener condiciones concretas de cuidado en tu vida y ejercer la maternidad y no exponerte a esta situación, ni a vos ni a tu descendencia, digamos. Y el acompañamiento social, la función, por eso decía, los trabajadores sociales son de mis profesiones favoritas para trabajar. Tienen una mirada que es espectacular. Y es una de las profesiones con las que yo más me enriquecí en el trabajo. Entonces, es esto, ¿no? Es pensar en dispositivos que tengan, como se llama, bajo umbral, ¿no? O sea, realmente donde no se exija una abstinencia inmediata, donde no haya, o sea, la condición para que ingresen no sea la abstinencia, sino que entendamos el trabajar y el disminuir, ¿no? Disminuir realmente el consumo, pero disminuir primero los riesgos a los que se exponen. ¿Vamos? A ver, cuando una mujer tiene que elegir entre tratarse o perder a sus hijos, ¿qué creen que elige? Claro. No pedir ayuda. Básicamente va a ser eso. Algunas optan por perder a los hijos. Sí, y cuando optan por perder a los hijos, el planteo acá es no juzgarlas, sino entender que quizá lo que están haciendo es decir, yo prefiero tratarme porque no puedo seguir así y no hacer un juicio de valor sobre eso, sino decir, ok, esta es tu elección y es tan válida como aquellas que optan por no asistirse. Por no, o sea, algunas optan por no denunciar la violencia que sufren porque creen que tras eso van a perder a sus hijos. Otras optan por denunciarla y se exponen muchas veces al resguardo de sus hijos por el sistema como una medida proteccional sin incluirlas a ellas. Y ahí hay que repensar el sistema proteccional también, sobre todo si ellas están en consumo, sobre todo si la violencia que vivieron fue la causal de uno de los gatillos para iniciar el consumo en esa mujer. Igual hay muchos colegas, por ejemplo, trabajadores sociales, que están esperando que ella vaya a parir para sacarle el chico. Ella tiene tres en adopción, ya están, y están esperando, porque vos las escuchás, viste que uno a veces escucha. A esta estamos esperando que nazca el pibe, seguramente otra vez va a cometer el mismo error de estar con muchas fisuras, como le dicen ellos en la calle, Que son fisuras, buscando, ¿no? claro. Y entonces le vamos a sacar el pibe otra vez, así que va al cuarto. Bueno, esto que vos lo planteás y que lo dicen con este nivel de naturalidad es un nivel de no implicarse también, ¿no? Y seamos realistas, yo me estaba riendo porque una de las grandes cosas que yo no entendía y que siempre les decía a mis colegas, ¿me pueden explicar? Les decía a los trabajadores sociales por qué les dicen quita niños.
Y yo les decía, no entiendo. Y me miraban, me dice, ¿pero en serio no entendés? No, en serio no entiendo. O sea, y claro, me dice, es el rol que acompaña. Y yo le decía, pero qué Muchas feo películas son apodo. así, profe. Yo trato loco, pero Quitaniños queda horrible, le digo Es así. que antes de la ley cuando era la ley de patronato, nosotros teníamos Claro, un orden judicial y teníamos que sí. sacar el chico como de lugar antes de las 14 horas, te decía el juzgado, suponete. Claro, por eso eran los famosos Quitaniños. Yo decía, qué horror. Cuando me los contaban, yo las miraba horrorizada y les decía, pero claro, Es qué horrible. bajón. Qué bajón, le digo, porque en realidad algo que para mí me resultó de un trabajo de mucha contención y acompañamiento en los procesos en Mm, los que vimos con mujeres tan vulneradas y con realidades de niños, de adolescentes, o sea, de distintas edades y la mirada que tenían. Yo trabajaba con consumo en niños menores de 14. claro. Entonces los jueces se hartaban de llamar, pero yo iba con la trabajadora social a la par, porque era lo mejor que podíamos hacer. O sea, ¿de qué manera podríamos brindar nosotros esto, ¿no? Poder Es acompañar. lo que pasa con los adolescentes también, o sea, la policía se cansa de los adolescentes que transgreden la ley, se cansan de las mamás que también, y la internan, la desintoxican 24 horas. Bueno, listo, andate a la calle porque no tiene lugar, porque vendió la casa, porque la familia no la Sí. quiere. Entonces, y acá como es un lugar tan chico, vos vas al supermercado y hay gente que se acuerda de uno hace 10 años atrás. Esta me sacó los pibes, sentís por ahí a lo lejos. Y ahí es Eh. que me tengo que ir sin comprar, obviamente. Porque Qué feo, Mabel, ¿eh? Yo te quería mucho, ahora no te estoy. No, era antes, chicas, ahora no qué saco feo, pibes. qué Patrón, feo. gracias a Dios la ley cambió, dice. La ley cambió. Bueno, a Lo que ver. pasa es que siempre nos mandan a los asistentes sociales, los jueces, los policías, tienen que ir a hacer Sí. las cosas y nos mandan a nosotros, los Le médicos. ven la cara de Hulk y de comodín, ustedes son el comodín, les decía yo. Sí, Claro, Pobre. los porque íbamos médicos con la dicen, bueno, policía, vos, íbamos con, qué sé yo, las exclusiones de hogar, íbamos antes con la policía. Y no, lo Eh. que no, no, después los insultos todo para uno. Vos que se ve que no tenés pibe, que vos quién te cree que sos, Rati. Rati, digo yo, si yo no soy Rati, digo. Dime, Marcelo. Sí, Rati, qué duro eso. Marcelo. Bueno, muy entretenida la conversación. Antes que todo, hay algunas cosas o localismos que voy entendiendo en función de algunos consumos que he hecho por Netflix, de algunas producciones argentinas. Perdón, Entonces ya, entonces yo no estoy me acá di en cuenta de Chile. preguntar eso. No, yo estoy acá en Chile, pero aparte soy venezolano, entonces estoy atravesado con muchos códigos que incluso no pertenecen ni siquiera al gentilicio que conozco, pero eso que dicen de Rati, o probablemente la asociación que Mabel explica desde su faena, me causa mucha risa, pero a la vez hay como una paradoja detrás que puede ser bien lamentable y es este desafío que tienen los operadores, en este caso como ustedes, que son una cara visible del Estado en estas circunstancias o de la institucionalidad, eh, que es cuando no puedes separar probablemente esa línea que suele ser muy delicada entre leer la pobreza como Mm, como negligencia y no como vulneración social. Y yo me imagino que cuando la gente les ve de alguna forma lo que temen, porque el miedo que está atrás instaurado tiene una lectura, es mm, que sean juzgadas por ser negligentes, pero no sé cuál es la peor, sino la precarización que lleva la pobreza detrás de esa lectura o en sí mismo saber que puedes, en efecto, que esté racionalizada en el común, que los trabajadores sociales, en efecto, se aplican de manera directa este tipo de sesgos y que la gente los consume por algo, se mediatizan y entonces yo creo que puede tener una valoración como muy del colectivo popular allá en Argentina, que esto se maneje así, probablemente por las experiencias que han visto también con algunos profesionales que han intentado, yo creo que en buena llegar, pero solo que llegan con lo punitivo, con el arma sancionatoria adelante, y creo que transmiten esa idea. Sí, pero mira, Marce, yo pienso a lo largo de 21 años de trabajar en esto y estar en distintos lugares, en el hogar de menores, he estado, le he pasado muy mal, sobre todo chicos en conflicto con la ley penal juvenil. He tomado algunas decisiones que la tomé, te podés equivocar, obviamente, pero te equivocás por hacer. Yo siempre prefiero tomar una medida con un niño ante una sospecha que la tengo fundada, poder equivocarme quizás y reconocer,
a no hacer nada y dejarlo pasar, como caso Lucio, como un montón de cosas que dejan pasar algunos sociales que son de escritorio, entonces no ven más allá. Vos tenés que aprender a ver más allá, no Bueno, solamente las acá les hago, marcas. acá interrumpo y le hago una pausa, si continuamos, pero antes que nada, tomo lo que dijo Mabel, lo que dijo Marcelo, y piensen en lo siguiente. Yo les di un caso hace rato, que no se los dije el caso, pero cuando hablaba sobre las situaciones de abuso en cuanto a una mamá que se sentó conmigo, que estaba en situación de consumo, su hija, y su hija había sido víctima de violencia, de abuso sexual, intrafamiliar, quiero que entiendan esto, o sea. Hay un tejido social, Marcelo, que está muy naturalizado y en Latinoamérica está muy naturalizado sobre la naturalización de la violencia, la justificación de la mujer como objeto para la violencia y, por cierto, esto de el mal menor o elegir el mal menor como si fuera que, o sea, denunciar una acción y tomar una medida no fuera necesaria. Ahora, te podés equivocar, somos humanos, nos vamos a hartar de equivocarnos. ¿Qué hay primero, el huevo o la gallina? O sea, la vulneración social que hay o la exclusión de las instituciones de las personas que son víctimas y las revictimizamos. Hay todo junto. Entonces, creo que está bueno decir esto, o sea, qué bueno es el análisis y entender que la pobreza, que es estructural y en muchísimos aspectos, no solo en lo económico, no tiene que ver con el billete, sino que tiene que ver con el empobrecimiento en la formación, desde lo cultural, en la mirada del otro como válido, como persona y en su dignidad, también atraviesa a los profesionales, porque no sos tu profesión. Ojalá fuéramos nuestra profesión y ahí te quedas sentado muy cómodo, pero no somos nuestra profesión, somos todo lo que nos atraviesa y la historia que nos lleva a haber elegido la profesión y estar insertos en el mundo en el que estamos. Mi elección profesional empezó de casualidades y, o sea, no hablo de la psicología, yo quería, desde los 8 años quería ser psicóloga, así que tenía como un tracking largo, pero en el caso de entrar en el mundo del consumo, fue realmente azaroso. Fue por necesidad laboral y empecé a especializarme y a formarme porque no tenía la más pálida idea. Y empecé a entrar en un mundo donde vi el entrecruce de algo que yo ya traía, que era el tema de trabajo con mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces hay mucho, y de mujeres de todas las edades, ¿no? Pues yo no solo veía mujeres de jóvenes adultas, veía menores, o sea, niñas, adolescentes expuestas en situaciones realmente terribles. Entonces, creo que mucho de lo que nosotros vamos eligiendo habla mucho de nosotros también, de lo que queremos lograr, no solo de lo vivido, porque no necesariamente hemos sido víctimas de violencia en nuestro tejido histórico, pero sí la hemos vivido, sí hemos naturalizado un montón de cosas. Y cuando lo empezás a desnaturalizar, decís, yo no quiero esto. ¿Y yo qué puedo hacer al respecto de esto? Cómo involucrarme en el tema de adopción fue, creo, tras mi maternidad adoptiva, no tras otra forma. Entonces, empezar a entrar en ese tejido y de repente darme cuenta que mi maternidad adoptiva tiene mucho de la historia de mujeres vulneradas en situaciones de consumo, entonces empezás a decir, ah, mira vos, resulta que la historia de uno se teje acá. ¿Y de qué manera se teje? ¿Y cómo se cuela esto de lo privado dentro de la práctica de lo profesional? Entonces, no es juzgarnos, sino es decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y también entender que no. Y ahí viene el otro límite. También entender que no queremos hacer. Eso hace a una formación profesional integral. Eso hace realmente a una mirada en esto, ¿no? Como decirles, a ver, no hay una falta de deseo de recuperación de estos pacientes, digamos. Y esto quiero que lo sepan. ¿Saben qué es lo que hay? Hay un sistema que no contempla lo complejo de la vida que tienen. Entonces, esto, la perspectiva de género, un modelo biopsicosocial, una interdisciplina real, como les decía, un trabajo en red, la atención temprana. O sea, son cosas que son súper importantes para mí. O sea, hay que construir espacios donde las mujeres, digamos, realmente puedan dejar de ser tratadas como un problema solamente, sino vistas realmente como personas en situaciones problemáticas, ya sea que ellas son víctimas o que ellas son victimarias. Y empecemos a leer un poco también eso, ¿no? Porque el que sean victimarias tampoco quiere decir que no van a ser tratadas. Eso es por un lado. Entonces, si nosotros pensamos, que esta pregunta les tiro, ¿no? En una estrategia de abordaje que sea realmente integral para mujeres, ¿vamos?
que están atravesadas por violencia, por consumo. ¿Cuáles son los aspectos que para ustedes son fundamentales? Pónganlos en el chat. Tengo acá una que está haciendo vocalizaciones. Perdón, no sé si la escuchan de fondo. Romper la inercia, me encantó eso, Marcelo. Abordaje jurídico sensible, totalmente. A veces, a veces veo que las personas hablan de las leyes, pero no hablan de generar empatía, humanizar los encuentros. A veces la gente habla de las leyes, pero dista la ley del contacto humano. Es como que la creara la inteligencia artificial a la ley. A veces pienso eso. O nos quedamos mucho en los parámetros de las leyes y no entendemos la complejidad que la ley no puede abarcar y lo tenemos que entender. Muchas veces la ley viene tras lo consuetudinario, viene posterior a eso. Entonces hay una situación social que desencadena una necesidad de una legislación. Si nosotros lo pensamos así, podemos entender que muchas veces se quedan cortas. Equipos interdisciplinarios coordinados. Oh, yeah. Oh, yeah. Salir del... ¿Nunca pensaron en esto, el salir de la soberbia del discurso de cada uno? Todos tenemos esto. No hay que poner el dedito mirando para el otro lado. Es como, todos tenemos esto. Todos queremos tener el saber sobre aquella práctica de la cual tenemos. Pero nosotros solo somos en un mapa. Imagínense una habitación negra y prendan un fosforito. Eso es uno de ustedes. Para iluminar el panorama completo, necesitamos de esta interdisciplina, de la empatía, de humanizar estos encuentros con el paciente, o sea, de un montón de discursos que se relacionen entre sí. Marcelo, dime, estás muteado. Ok, bueno. Que justo eso me hace sentido, bueno, incluso probablemente desde la decisión lógica que aproximó a cada uno a estudiar esto, porque aquí estamos un equipo bien complejo de profesionales, probablemente cada uno desde su área intente en lo posible eh, desde la sensibilidad, también tocar con ese quehacer en un lado no solamente del protocolo y del diploma, sino construir un vínculo realmente efectivo con lo que uno hace, que también es un arte. Entonces, me pasa que en el caso particular en donde soy abogado y de alguna forma la deconstrucción de migrar me ha llevado hacia horizontes un poco más blandos, en donde ahora no lo jurídico, lo normativo ya no es tan importante, sino que ahora veo las relaciones y cómo de ellas se tejen fenómenos como este. Entonces, pienso que en el caso de una intervención eficaz como la que plantea esta pregunta, es importante desarrollar un vínculo más allá de un protocolo, es decir, no más allá de cumplir una estrategia que está cuadriculada, que está escrita, hay que probablemente madurar la forma en la que observamos y leemos contextos y creo que el acercamiento o la proximidad que tenemos con este tipo de instancias en su reflexión nos acercan, sí, de una manera inequívoca a ese lugar, a de alguna forma poner a la mente en un estado consciente sobre los distintos procesos que otro u otra atraviesa y allí no importan solo las herramientas que uno tiene detrás del diploma, sino también la forma en la que uno puede conectar en el ámbito ya más interpersonal. Impecable. La verdad que es un placer poder contar con miradas así dentro del ámbito legal, del ámbito jurídico. Estoy acostumbrado a trabajar con abogados que tienen un nivel de sensibilidad muy distinta y es un placer. Esto de comprometerse con el otro me parece espectacular también. Creo que viene mucho a lo que estaba planteando Marcelo, ¿no? Así que millones de gracias porque realmente me gusta que esta clase quede grabada por eso, digamos, porque otros puedan escucharlo y puedan realmente tener los aportes de ustedes. Por eso me gustaba escucharlos, digamos, más allá de lo que yo les pueda decir, ¿no? Entonces ahora pienso en esto, ¿no? Como, es muy bueno que esto. Cuando yo les hablaba de esto de realmente, o sea, ¿qué estrategias? Yo pienso en esta parte. Yo seleccioné algunas de toda la riqueza de lo que ustedes dicen, quedan muy cortitas, claramente, pero por eso les hablaba, ¿no? Les decía, o sea, hablar de dispositivos de bajo umbral tenían que ver con esto, que no exijan tolerancia cero, sino que apunten a una reducción de riesgos y de daños.
Por otro lado, espacios grupales que haya entre mujeres, yo le dije, son uno de los ejercicios de, o sea, de las prácticas clínicas con mayor enriquecimiento y no necesariamente desde la salud mental solamente, o sea, desde lo social, desde el tejido de lo social. Y de hecho, en los grupos que manejábamos nosotros, el trabajador social tenía un rol fundamental, igual que el orientador. Muchas veces incluimos otras profesiones dentro del servicio, que estaban, por ejemplo, los abogados, hasta administrativos, y estaban de escucha de observadores no participantes y escuchaban el discurso que tenían y empezaban a entrenar un poco el oído para entender qué estaban atendiendo y hacia dónde iban, desde el que recibía, desde el recepcionista, hasta, hasta inclusive el abogado que nunca enfrentaba, por ejemplo, a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros éramos el servicio de atención y el abogado iba a la parte mucho más administrativa, ¿no? Pero bueno, esa sensibilidad, la escucha, el entender por qué nosotros respondíamos como respondíamos los oficios, por qué planteábamos lo que planteábamos, por qué la cantidad de entrevistas que decíamos. Después esto de internación madre-hijo es fundamental. Hay un grupo en Neuquén, hay una casa que se llama Las Resilientes, que si bien no es del todo un todo, digamos, pero es como lo 21 el 25 dispositivo que más o menos hay, donde incluyen a los hijos, o sea, no solo las mujeres. Primero, un dispositivo de bajo umbral. Segundo, hay un nivel de trabajo fundamental en lo grupal. Hay una contención para niños en espacios muy específicos y hay mucho trabajo en lo territorial. O sea, uno de los principales trabajos que nosotros hacíamos eran con espacios comunitarios dentro del territorio donde vivía o donde estaba habitando, ya sea en situación de calle o no, esta mujer que venía a la consulta, ¿no? Entonces, este espacio de acompañamiento comunitario era fundamental, la inclusión dentro de espacios comunitarios era fundamental, los merenderos para los chicos, lugares de almuerzo, espacios de escolarización o de apoyatura escolar, protocolos integrados con distintos sistemas eran fundamentales, o sea, nosotros hablábamos todo el tiempo con distintos sistemas y la supervisión clínica era fundamental para nosotros también. Entonces, esto creo que son buenas prácticas para pensar una línea de trabajo, ¿no? O sea, esto que yo les pongo acá, la accesibilidad es una intervención terapéutica también, es tal cual, o sea, una de de las intervenciones terapéuticas más importantes es que sea factible acceder al sistema y no que quieran huir de acceder al sistema. Entonces, piénsenlo ustedes, ojalá que lo puedan pensar y poner en práctica en algún trabajo que quieran hacer. Sería como muy copado esto. Entonces, algunas ideas centrales para ir cerrando y no les quiero quitar más tiempo es esto, ¿no? O sea, cómo comprendo el consumo problemático, cómo lo entiendo, desde qué lugar en las mujeres, digamos, que no lo pensemos como separado de estas condiciones sociales en las que se encuentran, vinculares y subjetivas, que atraviesan el tejido vital de las mujeres. Por otro lado, reconocer que muchas mujeres viven procesos de victimización que es múltiple. Vamos, la violencia física, la violencia económica, la exclusión, el estigma vivido, la pobreza, y a veces una pobreza estructural, no es algo coyuntural, el trauma que están viviendo y el descrédito institucional que reciben, ¿no? Por otro lado, advertir que hay un montón de dispositivos, muchísimos dispositivos que siguen funcionando desde modelos que son fragmentados, o sea, y son expulsivos, por ende, o sea, yo solo atiendo tu embarazo, yo solo atiendo tu consumo, yo solo atiendo la violencia, pues sí, pero es todo lo que le pasa a la misma persona. ¿Cuándo vamos a generar esto que planteaba Marcelo en un momento, ¿no? La interdisciplina coordinada realmente, o sea, realmente que haya una posibilidad interdisciplinaria. ¿Desde qué momento vamos a pensar en profesionales que estemos no solo para poner el tornillo de ese agujerito en ese espacio, en esa cosa, sino que aprendamos a mirar realmente de una manera integral a la persona que llega a un servicio? Finalmente, tener una práctica ética, que para mí esto es fundamental y atraviesa mi cotidianeidad en el ejercicio, que es o sea, perdón, abordar a las mujeres, en este caso, abandonando la mirada que sea moralizante. Por eso les dije, todo bien, pero sea lo que sea, no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Tenemos profesiones que son de servicio, no estamos para poner el dedito apuntando a nada. Entonces, abandonemos estas miradas moralizantes y construyamos realmente lo que es un abordaje integral, interdisciplinario y humanizado. Las tres palabras fundamentales que ustedes usaron y que desde el inicio intento que eso se genere y ustedes lo tienen en su discurso. Ahora, ¿cómo lo bajamos a la práctica? Es el pensarnos todos los días, ¿no?
No es disminuir el consumo, o sea, es restituir la dignidad, restituir condiciones concretas de cuidado, alojar el sufrimiento del otro, que durante años e históricamente estuvo silenciado. Eso es de las ideas principales que querían que se queden, ¿no? Entonces pienso acá en esto, ¿no? O sea, si pueden decirlo, ya sea en el chat, que creo que estaría bueno en el chat, como para que los vayan leyendo, qué frase o idea les queda a ustedes, o qué aprendizaje o qué reflexión se llevan hoy para su práctica profesional cotidiana. Yo voy leyendo el chat. Gracias a ustedes. Interdisciplina y empatía con el otro. Buenísimo, Alex. Mirada profesional humanizada. Me gusta. Humanización, trabajo interdisciplinario, capacitación continua. Salir de la soberbia en mayor o menor medida que tengamos. No quise ser ofensiva, lo hice a modo de juicio personal también. La importancia de detenerse a mirar la historia del otro antes de juzgar. Totalmente, Ana. Yo para ir, sí. ¿Quién estaba por hablar? No, 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 justo que iba a comentarte, yo soy trabajadora social y ahora estoy, justo la semana pasada empecé en varios grupos de mujeres, en Mm, el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires estoy, grupos de mujeres, todas madres, y sí. una de la constante que me han dicho, todavía recién la estoy empezando a conocer, la semana pasada empecé a trabajar, es que muchas están atravesadas por el tema del consumo. Sí. Te vas a Así encontrar que con un montón. Te vas a eh, encontrar con un montón. sí, 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 sí. Es como es el problema que están teniendo desde hace, digamos, 2 años que vienen como más y bueno, están intentando ver cómo abordar que está en crecimiento toda esta cuestión y bueno, la verdad Sobre que todo poder entender algo, ¿no, Cana? Y esto es como, bueno, lo que por ahí voy planteándoles. Hay algo que es fundamental. O sea, no pueden trabajar de manera aislada. Necesitan trabajar con el resto del sistema. Trabajen con el resto del sistema, busquen apoyos, si están embarazadas, busquen apoyos en espacios de perinatalidad, en equipos de formación. Hay muchas instituciones de formación muy importantes, donde hay psiquiatras perinatales, donde hay psicólogos que están formados en esto y que además saben de consumo. Entonces busquen, y si no saben de las dos cosas, busquen dos que sepan lo mismo, que sepan cosas distintas para armar un saber en común. No necesitan ustedes tener 25 títulos colgados, pueden actuar con otros que saben. ¿Estamos? Es fundamental esto. Estar dispuesto a trabajar con el otro, con sus sugerencias, a escuchar, formar equipos de trabajo. Sí, totalmente. Trabajar en equipo interdisciplinario es fundamental. Totalmente. Y en esto, bueno, más que nada, para mí es como agradecerles primero la escucha, la participación que tuvieron, la generosidad con lo que ustedes saben y con lo que traen. Yo quiero que sepa que trabajar con estas problemáticas es sostener complejidades muy profundas, ¿estamos? Y también implica la posibilidad de construir, para mí, intervenciones que son más humanas, más éticas, más respetuosas de la dignidad de las personas. O sea, para mí no hay una intervención, como les pongo acá, y esto les dejo como espacio reflexivo, ¿no? No hay una intervención ética posible si no entendemos o comprendemos el sufrimiento dentro de su contexto, que eso es, para mí es lo más importante. Muchísimas gracias, Irene, Un y placer muchísimas para gracias todos. Muchas a gracias cada por el uno por tiempo. participar. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Ya.
Chao, buenas